Sarcoma de Ewing. Espera, empiece otra vez que va a grabar. Yo le digo cuándo. Listo. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí. Empieza otra vez Listo. si quieres. Buenas tardes a todos. Vamos a revisar el tema de sarcoma de Ewing. Entonces, para empezar, estas fueron las fuentes bibliográficas que utilicé para la presentación. A manera de introducción, todavía no está definido el origen de las células que conforman el sarcoma de Ewing, pero en la mayoría pues, de las publicaciones y de los estudios que se han hecho, se ha encontrado un origen común en células de origen neuroectodérmico, específicamente de la cresta neural, por lo cual también se denomina tumor neuroectodérmico primitivo. Se considera que es la tercera neoplasia maligna primaria no hematológica más común del hueso en general. Es el segundo en frecuencia en pacientes menores de 30 años después del osteosarcoma y en algunas publicaciones reportan que es la más común incluso en menores de 10 años. La incidencia en Estados Unidos es alrededor de un paciente por cada millón de habitantes por año y es mucho más grande la incidencia, alrededor de 10 por millón de habitantes en menores de 10 años. La edad de presentación es de 5 a 25 años con un pico de incidencia hasta los 15 años. El tumor de Ewing, el sarcoma de Ewing puede ser óseo o extraóseo. Se presenta ligeramente más frecuente en hombres, es extremadamente raro en personas de ascendencia africana y en asiáticos debido a que ellos presentan polimorfismos en algunos genes que están implicados en la patogénesis del tumor y no se conocen todavía factores predisponentes. Cuando se presenta el sarcoma de Ewing óseo, las más comprometidas van a ser las extremidades inferiores hasta en un 41% de los casos. La localización más frecuente va a ser la metáfisis con extensión a la diáfisis. El segundo en frecuencia va a ser la pelvis en un 26% de los casos. En tercer lugar, la escápula y la pared torácica en 16%. Y luego ya vienen las extremidades superiores, la columna vertebral, el cráneo y por último los huesos pequeños de pies o manos. El sarcoma de Ewing extraóseo es menos común, es decir, el que compromete los tejidos blandos, y la principal localización va a ser el tronco, seguido por extremidades, cabeza y cuello, retroperitoneo y otras localizaciones. En cuanto a las características histológicas, este tumor pertenece a los tumores de pequeñas células azules y redondas. Va a caracterizarse porque tienen muy poca matriz intercelular con una relación núcleo-citoplasma que puede ser incluso de 2 a 1, es decir, presenta núcleos bastante grandes y con diferentes grados de diferenciación neuroectodérmica. En cuanto a las características de inmunistoquímica o citogenética también pues van a tener algunas particularidades que nos van a permitir diferenciarlos de otros tumores de células pequeñas y redondas azules. Algo que es muy específico del sarcoma de Ewing es que van a ser positivos para una tinción que es la del MYC2 o del CD99, que es específica para los sarcomas de Ewing entre todo este grupo de tumores de células pequeñas azules y redondas. Además va a ser PAS positivo debido a la gran cantidad de glucógeno intracelular que presentan y son negativos para reticulina, lo cual contrasta con los linfomas que estos sí son positivos para esta tinción. Entonces, pues a manera de ejemplo, acá se muestra una imagen de un reporte de caso que hizo el doctor de un paciente con un sarcoma de Ewing a nivel de la falange proximal del meñique. Entonces aquí se muestra en la imagen A, en la parte superior izquierda, una lámina de una tinción básica de hematoxilina de eosina del sarcoma de Ewing con la presencia de núcleos grandes, una relación núcleo-citoplasma que es casi del doble. Y a la derecha vamos a ver que hay una tinción que es específica del sarcoma de Ewing, que es la del CD99, que va a ser característica porque se sobreexpresa en la superficie de estos tumores. En la parte inferior izquierda se muestra una lámina en histoquímica también específica
para CD99 y a la derecha una tinción que es positiva para la identificación de una proteína que se va a sobreexpresar en la mayoría de los sarcomas de Ewing, que es la FLI1. Estos son todos los tumores de células pequeñas, redondas y azules que se han descrito. Los más comunes son el linfoma, la leucemia extramedular, el neuroblastoma, el rabdomiosarcoma, el tumor de Wills y el tumor desmoplásico de células redondas. Hay otros menos comunes que también van a presentar características histológicas muy similares al sarcoma de Ewing, pero que en cada uno afortunadamente se han encontrado tinciones que pueden ayudarlos a diferenciar. En cuanto a la parte genética, la mayoría de los tumores que ocurren, pues sabemos que se presentan por diferentes alteraciones estructurales en los cromosomas, como por ejemplo las translocaciones en el sarcoma de Ewing. En el sarcoma de Ewing la translocación más común va a ser la del cromosoma 22 y el cromosoma 11, que son respectivamente estos genes. Entonces, el más comúnmente implicado en el cromosoma 22 es el EWSR1, que al presentar esta translocación con el FLI1 del cromosoma 11 van a generar esta proteína de fusión, que es la EWSR1 y la FLI1, que es la más frecuente en el sarcoma de Ewing, se presenta en 85-90% de los casos. En segundo lugar, se va a presentar una translocación entre genes del cromosoma 21 y 22, en el 10% de los casos, y va a haber otras translocaciones en otras localizaciones de otros cromosomas que van a ser menos frecuentes. Entonces, en general, lo que se va a producir por medio de estas proteínas de fusión es una sobreexpresión de algunos genes que van a afectar diferentes mecanismos epigenéticos de regulación del ciclo celular, como la metilación, la acetilación, y de esa forma perdón, se van a producir copias y secuencias repetidas de esos genes que van a alterar el ciclo celular y van a producir una proliferación desregulada de las células tumorales. También van a generar una sobreexpresión de la telomerasa, produciendo cierta inmortalidad de esas células y van a afectar pues diferentes sitios, diferentes genes que son blancos de la regulación del ciclo celular y que actualmente se están estudiando para la creación de medicamentos y de protocolos terapéuticos en estos pacientes. Recientemente se ha descrito un grupo de tumores de células pequeñas redondas azules que son histológicamente similares al sarcoma de Ewing, pero que no muestran alteraciones en el gen EWSR1 y son también llamados sarcomas de células redondas azules pequeñas indiferenciadas. El más común se genera por la fusión de estos genes que son diferentes a los de sarcoma de Ewing, que es el SICDUS4 y el BCOR-CCNB3. Son tratados con los mismos protocolos del sarcoma de Ewing, aunque el comportamiento clínico que tienen con respecto a este va a ser impredecible. Hay evidencia reciente también de que estos tumores incluso representan entidades separadas y diferentes al sarcoma de Ewing. En cuanto al diagnóstico, generalmente desde que los pacientes inician con los síntomas hasta que se puede realizar un diagnóstico, van a transcurrir entre 5 a 9 meses y el diagnóstico se va a retrasar aún más en pelvis y en esqueleto axial. El dolor es como el síntoma universal en estos pacientes, por lo general es de inicio insidioso, de patrón nocturno, puede ser de larga duración antes de que consulten. Al inicio puede ser leve o intermitente y generalmente al inicio pueden responder a tratamiento conservador. También puede haber asociado a este síntoma otros síntomas sistémicos como fiebre, síntomas constitucionales, pérdida de peso, pueden presentar en la zona afectada eritema, edema simulando incluso una osteomielitis, y sin embargo estos síntomas se consideran inespecíficos y son muy variables. En cuanto a los paraclínicos, los laboratorios nos pueden ayudar a conocer el estado actual de los pacientes y también nos pueden servir como factores pronósticos. En el hemograma vamos a ver frecuentemente la presencia de leucocitosis, es muy común también la anemia en estos pacientes, la elevación de reactantes como la ASG, la PCR,
y la elevación de la EDH, que también va a ser muy importante porque se ha confirmado que es un predictor fuerte de alto riesgo de recurrencia y de menor supervivencia en pacientes con sarcoma de Ewing. Si realizamos un aspirado de la lesión, vamos a obtener muy frecuentemente la presencia de una secreción hemática con detritos celulares, áreas de necrosis, pero también puede haber una secreción que se va a parecer mucho a una secreción purulenta, simulando aún más la osteomielitis, por lo que siempre se debe enviar tanto al laboratorio como a patología las muestras que se toman. Cuando hay compromiso de la columna vertebral, los pacientes se pueden presentar con radiculopatía, miropatía, vejiga neurogénica, y en el sarcoma de Ewing el compromiso linfonodular es raro. Cuando hay metástasis, las metástasis pueden estar presentes en el 25% de los pacientes en la presentación. Es un indicador de mal pronóstico, es el principal indicador de mal pronóstico en pacientes con sarcoma de Ewing. Casi siempre va a ser hematógena, por eso el compromiso linfonodular es raro. Y la localización más común de metástasis va a ser el pulmón, hasta en 50% de los casos, seguido por hueso, médula ósea y en últimas cerebro, vísceras abdominales, e incluso puede haber metástasis subcutáneas. Pues algo muy importante, como lo hemos visto a lo largo de la rotación, es conocer las características de la radiología simple, lo que nos han recalcado siempre Andrea y Sergio a lo largo de la rotación. En el caso del sarcoma de Ewing, vamos a ver que son tumores que en radiografía simple se van a observar como lesiones líticas localizadas a nivel metafisiario, más frecuentemente que diafisiario, con un patrón de destrucción, o sea, permeativo, apolillado. En el 30% de los casos puede haber esclerosis marginal o reacción perióstica, y cuando hay reacción perióstica, lo más común es que sea una reacción perióstica laminada, más frecuentemente en piel de cebolla, aunque también se puede presentar el triángulo de Codman o incluso puede haber patrón de sol naciente, simulando un osteosarcoma. En la masa de tejidos blandos la vamos a ver también con una sombra en los tejidos blandos adyacentes, que puede estar presente hasta en el 80% de los casos. En el sarcoma de Ewing casi no se informan metástasis saltarinas como si ocurre en el osteosarcoma, pero sí es muy común que el compromiso sea de una gran porción del hueso o incluso de toda la extensión del hueso. En los huesos planos puede haber lesiones destructivas inespecíficas, pero también pueden tener pues, un gran compromiso de todo el hueso. Entonces, esto pues, a manera de ejemplo y con autorización de Sergio, que tenía estas imágenes en una presentación, vamos a ver el aspecto de la reacción perióstica más frecuente en el sarcoma de Ewing, que es laminada o en piel de cebolla, como lo podemos ver en las imágenes, hasta en el 56% de los casos, y mucho menos frecuentes que se presente de forma interrumpida. La fractura patológica puede estar presente en el 15% de los pacientes en el momento de la presentación y pues en este caso es evidente, pero en algunos casos puede ser difícil incluso ver las fracturas en radiología simple. Aquí a la derecha se muestra una imagen de un sarcoma de Ewing localizado en el ilíaco izquierdo con estas características agresivas y malignas que mencionábamos anteriormente. En cuanto a otros estudios de extensión, independientemente de la ubicación, siempre debe solicitarse resonancia magnética de todo el hueso para evaluar la extensión total de la lesión, que por lo general se va a extender más allá de lo que se observa en la radiografía simple. La resonancia magnética también va a ser útil para evaluar pues, la extensión a los tejidos blandos, y debemos pedirla con y sin contraste. Es muy frecuente encontrar edema medular y de tejidos blandos adyacentes. La radiografía y la tomografía de tórax siempre se deben pedir debido a que el sitio más común de metástasis es el pulmón, y la gamografía ósea también, porque el hueso es el segundo sitio más común de metástasis. En algunas instituciones también solicitan aspirado de médula ósea como parte de la estadificación, así como PET scan y otros estudios de extensión como la resonancia magnética total. En cuanto a la resonancia, vamos a ver muy frecuentemente que son lesiones heterogéneas con presencia de áreas de necrosis, con el edema
de las muestras. En la secuencia de T1 vamos a ver el sarcoma de Ewing como lesiones iso o hipointensas, y en T2 van a ser hiperintensos y son sensibles al fluido y por lo tanto realzan con el medio de contraste. También podemos hacer un diagnóstico diferencial con imágenes, esto teniendo en cuenta que cuando no hay compromiso extraóseo, los hallazgos pueden confundirse con procesos benignos, como por ejemplo la osteomielitis crónica, los quistes óseos, los granulomas eosinofílicos o histiocytosis de células de Langerhans, o también con otros tumores como el osteosarcoma. Entonces acá en esta diapositiva, en la imagen de la izquierda, vemos una radiografía de antebrazo con signos del radio. Entonces vemos que en la osteomielitis también podemos presentar un aspecto de destrucción ósea permeativa, con lesiones líticas, con reacción perióstica que también tiende a ser lineal y que a veces puede ser más gruesa que en el sarcoma de Ewing, pero a veces puede no distinguirse. También pueden presentar masas de tejidos blandos, sobre todo pues cuando hay abscesos subperiósticos que nos dan pues, la sensación de que hay masa de tejidos blandos. Y la esclerosis ósea reactiva también puede ser similar a la del sarcoma de Ewing. En la mitad vemos una radiografía donde se muestran los signos característicos del osteosarcoma, que generalmente van a ser metafisiarios, pero también pueden ubicarse a nivel metafisiario, lo cual se superpone con el sarcoma de Ewing. Son también lesiones agresivas, con un patrón destructivo permeativo. La reacción perióstica sí podría diferenciarse porque en estos casos, en los casos de este sarcoma, sí va a ser interrumpida y lo más frecuente es que veamos este aspecto de sol naciente, a diferencia del sarcoma de Ewing, que es más laminada. La mayoría de los osteosarcomas tienen algún grado de matriz osteoide también, lo cual en el sarcoma de Ewing se puede ver de forma similar, pero en el sarcoma de Ewing lo que vamos a ver es hueso reactivo que puede simular el depósito de matriz osteoide. Además, la formación de matriz en el osteosarcoma se va a presentar tanto en el hueso como en los tejidos blandos comprometidos adyacentes, mientras que en el sarcoma de Ewing esa reactividad ósea solamente se va a presentar en el hueso y no en los tejidos blandos. Esa sería como una de las diferencias. Y a la derecha se observa una radiografía donde vemos algunas características de la histiocytosis de células de Langerhans, empezando por la ubicación que va a ser más frecuente en las diáfisis y no tanto en las metáfisis ni a nivel metafisiario, a diferencia del sarcoma de Ewing. De resto sí va a tener pues características destructivas similares, con patrones permeativos, líticos, etc. En cuanto a la estadificación, la mayoría de los pacientes con sarcoma de Ewing se van a presentar en estadio 2B o 3. En general se consideran lesiones con alto grado de malignidad y con una fuerte tendencia a la metástasis. Existen diferentes factores pronósticos, tanto como para respuesta al tratamiento, como para, pues, en general, la evolución de la enfermedad. La metástasis a distancia es el principal factor pronóstico, se considera el factor de peor pronóstico, ya que incluso con un tratamiento agresivo los pacientes con metástasis solo tienen una sobrevida de 20 a 30% a largo plazo. El tamaño de la lesión también se considera que es un factor pronóstico, entre más grandes, peor pronóstico. La ubicación, en general se dice que tienen peor pronóstico los que son más proximales, ya que los más proximales tienden a ser más grandes, pero en general pues no hay algo así como definido, pero se considera en general que son de peor pronóstico. La presencia de otros signos, síntomas sistémicos, fiebre, anemia, elevación de reactantes también se considera de peor pronóstico y están presentes en un alto número de pacientes con metástasis. La mayoría de presentación en sexo masculino también son factores de mal pronóstico. La respuesta histológica a la quimioterapia neoadyuvante, es decir, la que se realiza antes de es un factor muy importante de pronóstico, y en general los pacientes que tienen en los que se logra un 90% de necrosis con esta quimioterapia van a tener un mejor pronóstico. El grado histológico
no se considera un factor pronóstico, ya que, como lo decíamos anteriormente, todos los sarcomas de Ewing se consideran de alto grado. La recurrencia local es un factor de mal pronóstico y se traduce en una supervivencia de 20% o más a 5 años. La recurrencia con metástasis ya disminuye a la mitad de esa supervivencia, 10% a 5 años, y la recidiva en el primer año es incluso de peor pronóstico. Acá en esta tabla se muestran otros factores pronósticos. Aquí, por ejemplo, uno que nos mencionó son factores pronósticos biológicos, como la sobreexpresión de P53 y de otros genes como el KI67. La sobreexpresión de esta proteína, que es una transferasa, se considera factores de resistencia a la quimioterapia, entre otros factores que se muestran en esta tabla. En cuanto al tratamiento, pues siempre debe incluir la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante o ambas para tratar las metástasis distantes que pueden o no ser fácilmente evidentes en la estadificación inicial. Antes de que se usaran múltiples agentes en quimioterapia, la supervivencia a largo plazo era solamente de un 10%, pero cuando se empiezan a utilizar estos agentes múltiples en quimioterapia, las tasas de supervivencia mejoraron mucho a largo plazo, reportándose en un 60-75%. El tratamiento local es más controvertido, sin embargo, se considera que aunque el sarcoma de Ewing es un tumor radiosensible, se va a presentar mejores resultados cuando se realiza una resección amplia, lo cual se traduce en una menor recurrencia local, que puede ser incluso menor a 10%, y una mayor supervivencia general. Antes de decidir hacer un tratamiento quirúrgico para el control del tumor primario, se deben repetir los estudios de estadificación después de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, en estos estudios que se repiten, lo que vamos a ver pues, a nivel de radiografía simple es la presencia de osificación, que en sí hay, como lo mencionábamos anteriormente, hay o sea, hay mayor presencia pues, de osificación con respecto a estudios previos, y si se reduce la masa de tejidos blandos en la resonancia, pues va a ser pacientes que van a tener, que van a ser candidatos y que van a tener una buena respuesta al manejo quirúrgico local. En cuanto a la radioterapia adyuvante, también está indicada en casos en los que se hace una resección marginal o amplia contaminada, también cuando vemos una pobre necrosis que es inferior al 90% después de una quimioterapia neoadyuvante, o en la localización pélvica de los sarcomas de Ewing. En un 73.9% de los casos, vamos a considerar que son pacientes candidatos a cirugía de salvamento versus amputación. Dentro de estas cirugías de salvamento se han reportado que las opciones duraderas en extremidades va a ser la resección, reconstrucción intercalar y la reconstrucción biológica con fusión o aumentación con peroneo vascularizado en pacientes que tienen una alta demanda funcional. Pues se ha descrito que la reconstrucción endoprotésica y la reconstrucción con el injerto pues casi no se recomiendan. Cuando se decide hacer amputación, o incluso cuando el paciente a veces puede optar o elige la amputación como tratamiento local, se recomienda siempre realizar miodesis y enfocar la rehabilitación en programas que sean específicos para estos pacientes para lograr un adecuado control del muñón. En este artículo, pues lo que se buscó a través de este trabajo fue lograr un consenso en el año 2020 entre diferentes cirujanos, ortopedistas, oncólogos en Reino Unido, con el fin de llegar a consensos con respecto a diferentes aspectos del tratamiento del sarcoma de Ewing. Entonces, pues me llamó la atención de este trabajo que mencionan algunos aspectos particulares según la localización de sarcoma de Ewing. Entonces, por ejemplo, acá en la pelvis, ellos describen que los tumores sacros que cruzan la línea media no deben resecarse porque presentan una mayor morbilidad, incluyendo de pronto la necesidad incluso de perder la vejiga, el intestino, de afectar los órganos sexuales, por lo cual se considera inaceptable realizar un manejo quirúrgico cuando cruzan la línea media. La radioterapia definitiva, pues en estos casos estaría indicada.
En la columna vertebral, lógicamente puede tener algún beneficio, que el tipo de reconstrucción puede afectar la elección de la modalidad de radioterapia. Los pacientes que no presentan signos neurológicos se deben someter a biopsia, ya que es probable que respondan a tratamiento sistémico y de esa manera se puede evitar en ellos una cirugía invasiva, pero si hay deterioro o compromiso neurológico objetivo, se recomienda una cirugía urgente. Después de toda cirugía descompresiva intralesional, siempre se recomienda la radioterapia adyuvante. Y en extremidades consideran que pues, la amputación se va a considerar siempre con menor frecuencia en el sarcoma de Ewing en comparación con otros tumores óseos, pero se puede considerar si no se pueden lograr márgenes quirúrgicos negativos con otros métodos de tratamiento, y alternativamente si la resección de un tumor se asocia con márgenes inadecuados o con peor funcionalidad de la extremidad, puede estar indicada la amputación por debajo de la rodilla. Bueno, ya para finalizar, pues esta es una presentación de un caso que operamos en el Hospital de la Misericordia con el doctor Soto, un paciente de 7 años que se presentó más o menos en octubre del año pasado con dolor en espalda, un cuadro clínico de más o menos 2 meses de evolución, de dolor localizado en la región escapular izquierda, de predominio nocturno asociado a picos febriles no cuantificados y que aumentaba con la elevación del hombro. Son las imágenes clínicas del paciente, tenía los arcos de movimiento completos, pero al examen físico sí tenía dolor a la palpación del cuerpo de la escápula izquierda y el niño sí manifestaba dolor con la elevación del hombro, de la extremidad. Esta fue la radiografía inicial, donde pues acá en la AP no se observa muy bien el cuerpo de la escápula, pero acá en esta imagen de la llave escapular sí se puede ver un poquito un patrón de destrucción ósea permeativo, apolillado a nivel del cuerpo de la escápula, con reacción perióstica laminar en piel de cebolla. Estas fueron las resonancias extrainstitucionales que llevaron con secuencias con supresión grasa, donde sí se observa el compromiso del cuerpo de la escápula, casi con compromiso de toda la escápula, pero también con presencia de edema importante óseo y de tejidos blandos adyacentes. El tag de tórax al inicio, sin signos de compromiso metastásico pulmonar. La gammagrafía ósea sin signos de compromiso en otras localizaciones. El mielograma sin evidencia de células tumorales. Y finalmente, que reportó un tumor de célula pequeña, redonda y azul con inmunofenotipo compatible con tumor neuroectodérmico primitivo, sarcoma de Ewing. Entonces, se diagnosticó un sarcoma de Ewing del cuerpo de la escápula izquierda no metastásico, estadio 2B, y el plan con el doctor Soto fue inicialmente la resección amplia mediante una escapulectomía subtotal izquierda, más reconstrucción con malla de prolene, idealmente en el ciclo 8 a 10 de quimioterapia, ya cuando se pudiera lograr un control local del tumor con el fin de preservar la funcionalidad de la extremidad y con el propósito de preservar tanto la coracoides como la articulación glenohumeral y el cuello de la glenoides. Entonces, el paciente recibió el protocolo de quimioterapia para sarcoma de Ewing. En total recibió 8 ciclos antes de la cirugía. Después de 2 semanas del último ciclo se le tomaron, se le realizaron nuevamente los estudios de extensión. Se muestra aquí en esta proyección de llave escapular el patrón destructivo, pero digamos que menos prominente. En la resonancia se demostró también que disminuyó bastante el tamaño del tumor y se muestra una lesión más focalizada a este nivel en el cuerpo de la escápula izquierda. Se realizó la cirugía el 22 de marzo
con este abordaje posterior a nivel de la escápula izquierda. Se realizó la escapulectomía subtotal izquierda, preservando el cuello de la glenoides, la articulación glenohumeral y la coracoides, y se realizó una reconstrucción con malla de prolene, con estas imágenes intraoperatorias y con este resultado radiográfico. Listo. Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir el día